¿O es esto lo que le espera a la Asamblea a lo largo de todo el quinquenio? Entiéndase que los 44 votos que recibe Dana Castañeda se van a ejemplificar o se van a convertir también en 44 votos que va a tener el oficialismo para todos los proyectos de ley y toda la iniciativa que tengan. Esto va a ser interesante de ver. Entonces, a priori, hay que ver también entonces cuál es el rol, el peso, o mejor dicho, el contrapeso que va a tener la bancada independiente, porque al parecer el día de ayer la dejaron de un lado, no se le dio ningún tipo de espacio, no se le da ningún tipo de peso, están fuera de una junta directiva y a priori, cuidado, que si este punto por el cambio o por el cargo que podemos tener en nuestro país no se hace de la mejor manera, creo yo que en 5 años, pues así como el 5 de mayo habló la ciudadanía poniendo hoy a 20 diputados, cuidado que no hacen las cosas bien y esto se puede transmutar en que en 5 años existan 50, 55, 60 diputados de la libre postulación. Ahora, si hacen un buen camino, puede que a priori sea la salvación que puedan tener los Claro. partidos tradicionales, quienes en estos momentos no gozan del apoyo, del respaldo y el espaldarazo de la ciudadanía. No, y definitivamente, Ian, o sea, lo que dices es que si el que no entendió dentro de la asamblea ese mensaje, está condenado a equivocarse constantemente y a acabar su propia tumba política, Así hablando de es. forma hipotética, porque ya no hay distracciones, el mensaje fue contundente. Ahora, con lo que vimos ayer, con la votación, yo leía hace un momento pues, precisamente los porcentajes y demás, y mucha gente pues empezó a hacer conclusiones, sabes que las redes sociales se activan y demás, pero hubo negociaciones hasta tarde en la noche. En tu punto de vista y el análisis que tú has podido hacer, ¿qué representa esto que ocurrió ayer en esta votación cuando la bancada independiente, liderizada por un exdiputado, que se sentó a negociar también, o sea, de eso se trata la asamblea? ¿No? Tampoco Así es. seamos ilusos en pensar que cada quien va a ir allá a buscar lo mejor por lo mejor. Hay negociaciones y eso es propio de un órgano del Estado que es político, estrictamente. Pero, ¿cómo queda esa intención de trabajar en colaboración por una gobernabilidad cuando lo que hubo ayer es todo lo contrario para algunos? ¿Qué se espera entonces de las comisiones? Los diputados independientes aspiraban a estar en las de credenciales y las de presupuesto, pero ¿qué pasaría entonces? Ricardo, concuerdo íntegramente con tus palabras. Creo yo que vamos a hacer una línea temporal a priori. El 5 de mayo la ciudadanía se pronunció. No habló, pero el voto fue claro. Y fue, no queremos más de lo mismo. Queremos una renovación, o como yo indico, y ahora sé que me van a preguntar del discurso de Mulino, pero también voy a utilizar el mismo término para lo que la ciudadanía esperaba en la asamblea, que Mulino ya dio el paso por delante, y es la reconstrucción del país. A ver, si pensamos que Panamá se va a reconstruir únicamente con Mulino, con sus mejores intenciones, estamos equivocados. La reconstrucción parte por un trabajo simultáneo, respetando la independencia, pero con un trabajo simultáneo del órgano ejecutivo, del órgano legislativo y del judicial, dando un cumplimiento íntegro a las disposiciones legales y constitucionales. Esto es respetando, como muy bien yo sé que le gusta a mi querida Marta Luna, el Estado de Derecho. La única forma que podamos caminar es dando un respeto irrestricto al Estado de Derecho, dejando las prácticas del ayer que ya la ciudadanía indicó necesitamos cambiar. Ahora hay un punto, mi querido Ricardo. Creo yo que los partidos tradicionales no están en conexión todavía, no están alineados y no están haciendo un mea culpa de lo que ocurrió el 5 de mayo. Ayer yo vi más de lo mismo de los últimos 40 años que nos han dejado en el abismo legislativo que tenemos como nación. ¿Y por qué te digo que estamos en un abismo legislativo? Fácil, Edna, fácil, Ricardo. Miren, en pandemia, cuando ustedes y yo estábamos encerrados, cuando la ciudadanía que me escucha, que me ven en las plataformas de ustedes, no cobraban un centavo, nuestro gobierno, nuestros gobernantes, nuestros políticos se fueron a la comunidad internacional
pidieron dinero, fenomenal, y uno pensaría, bueno, el dinero va a ser para apoyarnos, para inversión, etcétera, y se pagaron a todas sus planillas, se pagaron a todos sus salarios. Fenomenal. La asamblea en todo momento cobró. Menciónenme una ley, un proyecto, algún elemento de política pública que sea resultado de la pandemia que hoy todos nos beneficiamos. Ninguno. Por eso, con la acumulación de esos elementos que ocurrieron en este gobierno, que la cascarita, que la joya, la cereza del pastel fue el contrato ley minero, que ojo, el que Sí. piense que lo que ocurrió el año pasado, entre septiembre y octubre, si la memoria no me es infiel, solo ocurrió por la minería, está equivocado. La gente salió a la calle por la sumatoria de múltiples factores sociales que reventaron ya con el tema del contrato ley, que nos quisieron meter como hizo Panamá ayer, goleando, goleando, goleando. Gracias a Dios golea la selección, pero el gobierno no nos puede venir a golear a nosotros. Entonces, es lo que hace que el 5 de mayo el gobierno se lleve un 5%, que fue un fracaso escandaloso, pero de manera estrepitosa, y no hacer una culpa, no reconocer los actores políticos activos lo que está ocurriendo. Y veo yo, partiendo con las mismas prácticas del pasado, a priori no veo un buen camino para la reconstrucción de la nación que requiere que todos unamos y aliemos fuerza para que podamos llevar el barco hacia otro sitio. Ian, ¿qué pudo haber pasado precisamente con los independientes que no lograran precisamente empujar a Walkiria y lograr esos votos para que la misma hoy día estuviese de presidenta de la Asamblea? ¿Qué pudo haber fallado? Porque sin duda algo falló. ¿Sí? A priori, y los independientes van a tener que hacer un trabajo titánico, van a tener que hacer un trabajo escandaloso, porque si bien es cierto, es la bancada con mayor cantidad de curules, no necesariamente es la que tiene el control. Por ahí escuchamos a un diputado ayer decir 20 no es igual a 36, haciendo él una analogía en que ustedes sean más no implican que sean una mayoría necesaria para elevar sus productos. Y desde ya yo le quiero dar un consejo a los independientes, y es lo siguiente. Yo sé que ustedes van a rendir cuentas públicas. Yo estoy claro que van a trabajar con mucha transparencia. Yo sé que quieren hacer el mejor trabajo para con la ciudadanía. Eso no nos lo tienen que explicar. La ciudadanía está al pendiente de ustedes y sabemos que con ese liderazgo que entiendo Juan Diego Vázquez y Gabriel Silva les ha dado, pues están haciendo el camino y el recorrido de la mejor forma. Pero aunque Ricardo y yo tengamos una diferencia política, aunque yo, que todo el mundo lo sabe, soy un hombre de ideología de derecha, liberal, y Ricardo sea de izquierdas, tristemente estamos los dos en una posición de servir a la nación, de servir al país, y por ejemplo, yo soy colonense. Si Colón me da una curul, yo solamente no estoy siendo el diputado de Colón, yo me convierto en un diputado nacional porque mis leyes tienen un impacto amplio, Impactan, tienen un claro. impacto nacional. Entonces, el no reconocer que hay que hablar con todo el mundo, los independientes tienen que hablar con Cheyo Gálvez, tienen que hablar con Camacho, tienen que hablar con Exacto. todo el mundo, con todos los actores. Y en la medida en la que esto no se haga, pues vamos a seguir teniendo 44 votos, los independientes fuera de la discusión, los independientes fuera de la base, y nos van a seguir diciendo a la ciudadanía, no nos toman en cuenta, pero es que necesariamente el discurso no es para con la ciudadanía. El discurso está en hacer un entronque, en hacer un consenso real, justo y necesario con sus iguales, con sus homólogos, con las oposiciones, porque oye, el presidente Molino del día uno que dijo, ¿quién es la fuerza realmente opositora? Los independientes, vamos, realmente tienen ya ese soporte, tienen el apoyo del presidente de la República indicándole, quiero hablar con ustedes, quiero trabajar con ustedes. Pues, ¿cuál es el rol que van a tener los diputados independientes hoy? Hacer el trabajo de consenso dentro de la Asamblea con los demás puestos, y creo yo, a priori, que no han agotado los canales y la herramienta de comunicación necesaria con las demás bancadas, y pues claramente fue lo que hizo que a priori la Junta Directiva esté conformada como quedó el día de ayer. No, y fue parte de lo que vimos ayer. Ayer había mensajes entre unos y otros que lo que denota es una tensión que hay en ese hemiciclo. Pero vamos a pasar ahora, antes que el tiempo nos venza, con el discurso del presidente Mulino, porque
Hay algo interesante, Ian, Edna y a la licenciada Marta, que está con nosotros también. Y la Hay sumamos, como, Ricardo. sí, sí, hay como un, tamiz, un matiz de esperanza, pero más allá de eso, y me corrigen si me estoy equivocando, yo tenía mucho tiempo de no escuchar un discurso no solamente tan aterrizado, sino tan contundente. Vamos a poner la otra cara de lo que se vio en la asamblea, sin querer decir que ha sido lo máximo, ¿ah? Pero, porque no es el rol de nosotros en este momento, pero sí mensajes directos, específicos y sobre cosas puntuales que hace mucho tiempo no se escuchaban. Mi querido Ricardo, como país estamos en una situación muy catastrófica. La finanza del Estado, yo no soy economista, yo no soy financista. Gracias a Dios, Felipe Chapman es el ministro de Economía y creo yo que hay un camino inicial para ese cambio económico que nosotros debemos tener. Pero que un presidente inicie un discurso indicando, señalando y sosteniendo, buenas tardes, ¿cómo están? El país arranca en menos 50.000 millones de dólares y es la realidad que tenemos. Me preocupa a priori, obvio, porque es la situación real que tenemos como nación, pero me gusta saber que tiene los pies sobre la tierra. Y cómo uno construye, perdón, discúlpenme el término, no hay que construir, cómo uno empieza a reconstruir una nación. Bueno, comprendiendo el status quo que sostienes, comprendiendo cuál es la situación vigente actual, pero real. Ojo, mi querido Ricardo, supongamos que en tu casa empiezas a tener muchos bichos, cucarachas, etcétera, etcétera, pestes, muchos bichos, muchos, muchos. Y entonces hay un nido del cual tú estás viendo que los bichos salen día y noche, y salen muchos bichos de allí. Y tú dices, ¿sabes qué? La solución es comprar un baigón y echarlo en el suelo. Yo lo voy a solucionar hoy en la noche, fenomenal. Mañana cuando te levantes vas a seguir teniendo muchos bichos, muchos bichos. ¿Por qué? Porque el problema no está en el baigón ni en el suelo. El problema radica en el nido que está arriba. Así se implementan políticas públicas. Una política pública es encontrar el problema real, ¿ok? Dimensionarlo de manera real, porque en la medida en la que no le pongas el nombre al nido, vas a seguir echando baigón. Pero el baigón no es la solución. El baigón no es la ley que tienes que impulsar. Tienes que ir por el nido para que los bichos no sigan. Entonces, a priori, escuchar el estado económico que tenemos, pues es positivo porque ya sabemos qué hay que hacer. Entonces, yo creo que los 100 primeros días, y es un consejo que he dado de mi espacio de análisis de todas las semanas al gobierno, es que necesitamos una auditoría íntegra en todos y cada uno de los lineamientos del Estado. Donde pase dinero del Estado, hay que hacer una auditoría. Donde exista y haya dinero del Estado, hay que auditar. Y entiendo yo que Molino, el señor presidente Molino, lo va a hacer así porque ha dicho, es que el recorte va a venir de aquellos que se lo gastaron. Bueno, el recorte viene de aquellos que se la llevaron. La única forma de saber quién y cómo se lo llevó es auditando. Entonces, quiero creer yo que va a venir una auditoría para identificar la fuga, para identificar el nido del problema y a partir de allí tomar las medidas claras. El señor Molino comparte mi ideología, es un hombre de derechas, entonces que él a priori quiera darle confianza a los empresarios. Ayer en su discurso dijo, empresarios, inviertan en Panamá, comunidad internacional, vengan a invertir en Panamá, porque aquí vamos a hacer que ustedes tengan felicidad y oportunidad para salir adelante. Entonces, a priori, estamos mal, estamos al declive, estamos en el abismo en estos momentos, pero esa reconstrucción, esa reingeniería que solamente lo va a lograr un estadista, y esperamos y le deseamos desde aquí la mejor vibra y energía al presidente para que lo haga muy bien, porque ojo, yo soy una persona independiente, pero comprendo por una simple regla de tres que si el presidente lo hace bien, que si el legislativo lo hace bien, que si el judicial lo hace bien, a mi querida Marta Luna, a Nos va Ricardo bien a Jaramillo, todos. y a todos los que nos escuchan, nos va a ir bien. Entonces, aquí no estamos en el momento de decir, yo soy PRD, este es el proyecto, o yo soy RM, esta es la ley, o yo soy independiente, esta es la curita. No,
vamos a aliarnos Mm. porque tenemos un problema en el Darién, tenemos un gran problema en la caja del Seguro Social, tenemos los números de desempleo que están volando de manera escandalosa, los medicamentos están muy caros, el oncológico no está en su mejor condición, tenemos un problema con la carrera judicial y me puedo quedar aquí hasta pasado Sí. mañana recitándote todos los problemas que tenemos como nación. Pero aquí el momentum que requerimos es una alianza nacional que permita una discusión real para obtener los problemas reales, enfocar una solución real y a partir de allí reconstruir Panamá. Solo así vamos a poder salir hacia adelante. De hecho, habló de una reforma integral del Estado, Ian, Marta y Ricardo, pero de lo que tú señalas, también me llamó la atención que el presidente señaló que no va a proteger a nadie, aunque sean de los míos. Este mensaje, ¿cómo lo interpretas, Ian? Porque ciertamente, partiendo de la premisa de que él ha dicho que hay un déficit, hay números rojos y que va a hacer la auditoría y a revisar todo lo que ha pasado, dónde están las fugas, ¿esto en qué se traduce? A priori, no creo que tiene un nombre o un apellido particular estas palabras. Creo yo que trató en ese momento de emular, y no imitar, sino emular, para hacerlo de mejor manera, un video que por allí vi en algún momento de Bukele, donde Bukele se sentó con todo su despacho y llamó al fiscal, llamó al procurador y le dijo, vengan todos ustedes, miren, ustedes ven a estas personas que están aquí, todos los que están aquí forman conmigo el consejo de gabinete. Y yo quiero que usted primero me investigue a mí y segundo me los investigue a todo lo que está aquí, porque yo no puedo pretender buscar y perseguir a ladrones teniendo ladrones en mi equipo. No puedo yo perseguir la maleantería siendo un maleante. Entonces, a priori, lo que entiendo que él quiere decir es, de esa auditoría caiga quien caiga, de esos resultados que vamos a tener como Estado, caiga quien caiga. Y ese mensaje que señaló de empresarios, cero sobornos, empresarios, nadie habla en nombre de Mulino, empresarios, hagan las cosas de la mejor manera, pues creo yo que es una alerta que él está dando. Somos amigos, muy bien, somos incondicionales, muy bien, nos tomamos un vinito ayer, muy bien. Si hoy hiciste las cosas mal, pues te aseguro que todo el peso de la ley en un estricto cumplimiento del Estado de Derecho va a caer sobre ti. Entonces, quiero creer yo que es una alerta previa para que no vayan a creer que vienen con juegos y venga, si nosotros decimos el nombre de Molino, todos lo identificamos a él con una palabra, carácter. Aquí no hay quien no piense en Molino y no piense en una persona seria, de carácter, y él lo dice. Quizá uno de los problemas que tengo es que lo que pienso lo digo y peor, lo que digo lo hago. Entonces, estamos frente a una persona de carácter que está adelantando y digo yo, muy bien, lo aplaudo, señor Molino, todas las oportunidades y todos los discursos que ha dado ese señor desde que fue llamado por el Tribunal Electoral y designado presidente electo hasta la fecha, lo he sentido con un mensaje de realidad, de Uh -huh. impacto, de conocer realmente lo que existe. Pero ojo, mi querida Edna, él ya concluyó el proceso de transición. Él conoce a detalle, quizás más cuando tenga la auditoría de cada uno de los sitios, pero él conoce a detalle cuál es la situación país que existe. Entonces, en ese sentido, y le vi ayer una cara quizá de angustia y preocupación, porque conoce los números en rojo, conoce la situación del país y ya sabe que el haber sido presidente en este periodo quizá es la oportunidad más complicada de su vida por la situación en la que está Panamá. Entonces creo yo por allí que ese mensaje viene por esa línea y por esa dirección. De hecho, lo dijo, nos están entregando un país peor de que el que recibimos cuando fue ministro de Total. Seguridad dentro del discurso. Así lo dijo. Así es, así lo dijo. Reconoció que cuando la administración de Martín Torrijos entregó la misma, no estuvo como hoy día pues reciben ellos las arcas del Estado. Ahora, cambiando radicalmente de tema, porque fue una situación que la hablamos Ricardo y yo y Ariel sobre el fin de semana y estoy de acuerdo en que debe abordarse porque es parte también de esta dinámica que nos ha dejado a todos como qué habrá pasado. Y es que el viernes, prácticamente finalizando el día, previo al juego de Panamá,
y que era un fin de semana largo, nos enteramos de unas destituciones por parte del fiscal Javier Caraballo de fiscales, que cuando nos pusimos a revisar resulta ser que habían estado involucrados en casos de alto perfil como de Brecht, entre otros. Ian, ¿qué análisis haces tú o hiciste tú de esas destituciones justamente en este momento? No, y Bien, aunado, disculpa Edna, a la renuncia de otro fiscal, el Correcto. fiscal superior, ¿no? Ujú. en efecto, quiero hacer un último comentario de la última línea que señalaste, mi querida Etna, del país que recibe Molino antes de aterrizar con los fiscales. Y es que en mi óptica, esto lo piensa Ian Ramos, no tiene nadie que compartir mi criterio. Para mí, el presidente Molino está recibiendo un país luego de 10 años escandalosos. ¿En qué sentido? Para mí, luego que termina Martinelli, Panamá tuvo el peor presidente de la historia, Juan Carlos Varela Rodríguez. O sea, no olvidemos el atraso que tuvimos como país con Varela de presidente. Pero el problema que tiene Molino es que luego del peor presidente de la historia, el país quedó en manos del peor gobierno que hemos tenido en la historia, que es el PRD saliente. Entonces, tomar un país en menos 50.000 millones de dólares, entiéndase 50 billones de dólares, con un país que con Varela, el peor presidente de nuestra historia, se encargaron de destruir la cosa pública, se encargaron desde el odio de perseguir a todo el mundo a tal punto de crear lineamientos paralelos. Y bueno, luego el PRD, que por amor a Dios ya terminó ese peor gobierno, ahora reconstruir el país desde esa base es muy complicado. Quería solamente dar ese detalle para que dimensionemos la magnitud del país que recibe el actual gobierno. Segundo, a priori, yo cuando recibí la noticia empecé a pensar en más. No puedo pensar bien por el momento. Mi pregunta y mi óptica fue esa. ¿Por qué hoy? ¿Por qué ahora? ¿Por qué a horas de un cambio de gobierno se dan estos elementos? Pero inmediatamente luego escuché una entrevista que le hacían al procurador de la Nación, a los jefes de los fiscales, decir, no piensen mal, no vinculen el tiempo político con lo que ha ocurrido. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Soy procurador, yo lo respeto íntegramente, pero como por amor a Dios no puedo yo pensar mal qué mensaje se le manda a la ciudadanía a escasas horas de un cambio de gobierno, que se existan renuncias, que existan destituciones de fiscales que tuvieron que ver con temas muy álgidos en el país hace casi un año y medio, 2 años, con temas de corrupción. Entonces, a priori para mí este panorama no ha quedado claro, no se ha ventilado de la mejor forma, no se ha ventilado de la mejor manera, no comprendo realmente la necesidad oportuna de ese tiempo y espacio y el por qué tomar las decisiones así. Pero bueno, esto para mí no es más que la consecuencia, no es más que la secuela, no es más que el resultado de la terminación, y lo tengo que repetir, de los 5 años del peor gobierno que como historia democrática y republicana hemos tenido en el país. Interesante siempre, Ian, pues el análisis y los aportes que haces a nuestra audiencia, sobre todo porque da elementos también para analizar. Muchísimas gracias, Ian, y De seguro en una pasiones vivimos los próxima seres humanos. oportunidad Gracias. tendremos algún otro tema para profundizar. Momento de irnos Feliz a la tarde. pausa, Edna. Así es.